de la mañana. Por casi 3 horas estuvo ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, en la Comisión de Normas Transitorias de la Constitución y respaldó la opción de reformar la nueva Constitución y sostuvo que la flexibilidad de la nueva Constitución debiese ayudar a quienes tienen incertidumbre con el proceso. En la convención comenzó a tomar fuerza la idea de establecer lo que llaman un incentivo al Congreso para que cumpla el plazo de tramitación de las leyes que el texto constitucional mandate, aunque algunos sectores insisten en un decreto con fuerza de ley presidencial para que efectivamente sea de inmediato. Daniela Ruiz-Tagle sigue en la región de Antofagasta, nos cuenta detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo esta vez desde Mejillones. En este lugar se va a realizar el último pleno de la Convención Constitucional acá en la región de Antofagasta, ya para el retorno de los convencionales constituyentes a Santiago, a la capital. Y claro, ustedes lo mencionaban, el día de ayer llegó hasta la Biblioteca Regional de Antofagasta el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, a la Comisión de Normas Transitorias. En reiteradas ocasiones habló de la letra muerta. El secretario de Estado se refirió a la posibilidad de reformar la nueva Carta Fundamental en caso de que ésta sea aprobada en el plebiscito de salida. El miércoles el debate se generó entre los convencionales y algunos sectores planteaban que la nueva Constitución no sea modificada por el Congreso actual, pero sí por el siguiente, es decir, en 4 años más. Sin embargo, otras fuerzas políticas señalaron que es importante realizar un incentivo a quienes están por una postura de más incertidumbre. Por ejemplo, dejar en claro que ciertos aspectos pueden ser modificados, arreglados posteriormente por el Poder Ejecutivo para así entregarle una certeza a quienes están más indecisos. El ministro Jackson reconoció lo anterior, indicando que la flexibilidad debiese ayudar, dice él, a que personas que tienen cierta incertidumbre respecto del proceso sepan que si es que hay algo que se puede modificar y que quedó con algún nivel de incertidumbre, con alguna mejora, que eso pueda tener consenso y ser mejorado. Escuchemos al secretario de Estado. Me parecería a mí muy difícil que hayan quienes quieran cambiar esos sustantivos, pero dejarlo restringido nos parece que puede obviar aquellos cambios que sean más instrumentales, que generen consenso y que permitan la correcta implementación de lo sustantivo, lo de fondo. La flexibilidad debiese ayudar a que también personas que tienen algo de incertidumbre respecto al proceso sepan que si es que hay algo que se puede modificar y que quedó con algún nivel de incertidumbre, con alguna mejora, que eso pueda tener un consenso y ser mejorado. El convencional de la Coordinadora Plurinacional, Marco Arellano, quien es independiente, planteó que es bueno que la ciudadanía sepa que será una constitución flexible. Sin embargo, puntualizó que hay ciertos temas que deben respetarse por un tiempo. Respecto a esta idea de aprobar para modificar, también se refirió el convencional del Frente Amplio, Ignacio Achurra. Escuchamos a ambos. Lo único que nos complicaría un poco es que esta reforma se oriente en primera instancia a modificar la parte orgánica del texto constituyente para favorecer a la clase política, para favorecer a los órganos ahora que tienen intereses respecto a su posición. Y como todas las constituciones del mundo, como la experiencia constitucional chilena, va a haber que hacer ajustes sobre el camino y nosotros tenemos que explicarle y demostrarle a la ciudadanía que aquí no se trata de tener una constitución escrita en piedra. El miércoles expuso ante la Comisión de Normas Transitorias el contralor Jorge Bermúdez. Este planteó la idea de avanzar hacia un decreto de ley adecuatorio para que el presidente de la República pueda zanjar ciertos puntos que el Congreso no podrá legislar. Pero también surgió otra idea que comienza a tomar fuerza entre los distintos constituyentes de la Comisión de Normas Transitorias. Un incentivo para que el Congreso cumpla los plazos que la nueva Constitución les mandate. Por ejemplo, entregarle 2 años al legislativo para que tramite la iniciativa sobre salud. Si esto no lo cumple, ¿qué pasa? Se propone que si en ese plazo no se dicta la ley, el presidente podrá tener la facultad de dictar un decreto en esta materia. El convencional del Partido Socialista, Tomás Laive, se mostró favorable sobre la idea. Nos parece razonable pensar en incentivos para que luego del plazo establecido para la dictación de una determinada regulación, habiéndose cumplido ese plazo, se produzca otro escenario. Y ese escenario efectivamente puede ser entregarle la potestad al gobierno de dictar decretos con fuerza de ley para regular todo aquello que el Congreso no fue capaz de regular.
Bueno, hay algunos sectores que plantean que el incentivo sea más fuerte y que no sea el presidente de turno el que dicte el decreto, sino que dejárselo al próximo mandato para así evitar estrategias políticas. Por ejemplo, la coalición oficialista bloquea un proyecto para que este no salga y que finalmente el presidente dicte un decreto a su manera. Eso se busca evitar por parte de algunos sectores. Por otro lado, se plantea que simplemente no se establezcan plazos al legislativo. Así lo dijo el convencional de Vamos por Chile, Pablo Tolosa. Tenemos que confiar en la institucionalidad, que el Congreso le dé las prioridades que ellos estimen pertinentes y en base a eso establecer. Pero aquí venir a decir que si el Congreso no hace algo, lo voy a hacer yo por decreto, primero es un incentivo perverso, en el sentido que esta comisión podría decir, perfecto, voy a establecer plazos muy breves, a objeto que el Congreso no los pueda cumplir. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también expuso ante la Comisión de Normas Transitorias, indicó que no existe una sanción aparejada al no cumplimiento de los plazos. Escuchamos a Ángela Vivanco. Nos parece que lo contrario podría dar el efecto indeseado de que los plazos no se cumplan y que en definitiva opere una caducidad o que los temas queden en el olvido, como sucedió justamente con el contencioso administrativo en 2 constituciones anteriores. Bueno, así las cosas, comienza ya a debatirse más el fondo de la transición de la actual Constitución a la nueva, en caso de que esta, por supuesto, se apruebe en el plebiscito de salida. Ya la próxima semana se esperan votaciones de indicaciones, precisamente el jueves. Claro, a esta hora se están realizando los últimos detalles técnicos para el último pleno en la región de Antofagasta, en donde se espera que se entone el himno nacional y que también se sostenga la bandera de nuestro país. Tomás Cateri. A ver, mira, son varias, para terminar rápidamente, pero Sí. El hecho de que se deleguen facultades legislativas en el presidente de la República es peligrosísimo, porque justamente se elimina el principio de separación de poderes, que es un principio democrático. Entonces es muy, pero muy peligroso lo que está proponiendo el Contralor General de la República y ahora también Giorgio Jackson. Ellos pretenden, él también, elaborar todas las leyes sin aprobación del Congreso, las leyes que implementen la Constitución, muchas de ellas por lo menos. Es peligrosísimo. Yo creo que esto es una arista nueva, un aspecto nuevo que no se había discutido anteriormente, o tú lo habías escuchado. Esto comienza a tomar fuerza esta semana, en donde se ha debatido en lo abstracto, como lo hemos mencionado durante estos días. No se había escuchado antes. Esto toma fuerza luego que el Contralor Jorge Bermúdez planteara esta especie de decreto de ley adecuatorio. Y ayer se habló de este incentivo, ¿no es cierto?, que en el fondo el presidente pueda dictar ciertas leyes en caso que el Congreso no cumpla los plazos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace algunas semanas de qué pasaba, por ejemplo, si el Congreso no respetaba la tramitación de leyes que les mandate la nueva Constitución, por ejemplo, el nuevo sistema de salud? ¿Qué pasa si el Congreso no lo tramita en su tiempo? De momento no pasaría nada. Y claro, ahí se establece un incentivo y ese sería el tema del decreto de ley. Si no se tramita una ley en el tiempo, que el presidente lo dicte finalmente para que el Congreso lo pueda dictar, ¿no es cierto? Y lo otro son las leyes, lo que dice Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, de que rijan inmediatamente los nuevos quórum. Y eso significaría dejar por mayoría simple las siguientes leyes que podrían ser modificadas por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Banco Central, Carabineros, Estado de excepción constitucional, registro electoral, sistema electoral público, libertad de enseñanza, derecho de asociación, derecho de propiedad, elección del presidente de la República, ley sobre bases generales de la administración del Estado, remuneraciones de altos funcionarios del Estado, Congreso Nacional, leyes interpretativas de la Constitución, Poder Judicial, etcétera, 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 que quedarían con mayoría simple de inmediato si es que el texto es aprobado el 4 de septiembre. Claro, también se habló ya en la interna entre algunos convencionales que no tiene sentido, por ejemplo, que las reformas constitucionales se apruebe por mayoría simple. Porque si va a ser tan fácil reformar una constitución, ¿por qué entonces existe una constitución que se impone por sobre las leyes, por ejemplo? Eso también es materia de preocupación por parte de algunos sectores que dicen que no saben por qué sería tan fácil reformar una constitución. Yo lo único que sé es que los regímenes que gobiernan por decreto tienen un nombre, ¿eh?
Así, por decreto del presidente de la República. Cuando el presidente legisla, eso tiene un nombre claramente conocido. Gracias. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Daniela. Seguimos en contacto. Ya sabemos que la convención está en su recta final para entregar el próximo 5 de julio el borrador ya definitivo de la propuesta de nueva constitución que será plebiscitada finalmente el 4 de septiembre. En este último tramo hay una parte de los convencionales que está sesionando. Ya revisamos, por ejemplo, en Antofagasta, en estas 3 comisiones finales. Una de ellas, la de armonización, es la encargada de pulir el texto final. Ayer esta instancia aprobó las correcciones de ortografía, de gramática, de sintaxis que propuso la filóloga Claudia Poblete. Luego de eso, los constituyentes votaron las indicaciones para armar el índice del borrador. Estas indicaciones se presentaron en 2 grandes grupos. Uno de ellos correspondió a las enmiendas que consensuaron los sectores de izquierda de la comisión y el otro grupo fue ingresado por la derecha. En total se votaron 21 indicaciones y se terminaron aprobando todas las enmiendas ingresadas por los colectivos de izquierda. Entonces, el índice aprobado por los 2/3 de la comisión quedó de la siguiente manera. Preámbulo. Principios y disposiciones generales. Derechos fundamentales y garantías. Naturaleza y medio ambiente. Participación democrática. Estado regional y organización territorial. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Sistemas de justicia. Órganos autónomos constitucionales. Buen gobierno y función pública. Reforma y reemplazo de la Constitución. Y normas transitorias. El orden no será el definitivo. La próxima semana la Comisión someterá este tema a votación de los convencionales. Luego esto será presentado al Pleno y se obtiene la aprobación final de los 2/3. Entonces quedará listo